Volvemos entonces con el tema de las glándulas salivales, que en el fondo es para complementar lo que estábamos hablando en la primera parte, que era respecto a la secreción o aspectos generales de las glándulas de secreción, especialmente las exocrinas. Entonces, las glándulas salivales son un tipo de glándula exocrina, tal como lo vamos a ver. El tipo de secreción es una secreción de tipo merocrina, tal como lo vimos en la primera parte. ¿Por qué? Porque corresponde a las proteínas y a las cosas que genera la glándula, más agua para que lo disuelva. Pero en el fondo no se compromete la estructura de la célula en la secreción, tal como pasa en la secreción apocrina o en la de tipo holocrina. La función de las glándulas salivales es producir saliva, que es uno de los componentes principales de lubricación y también que tiene un componente de tipo digestivo que nos permite digerir lo que corresponde a macromoléculas de carbohidratos, que lo transforma en disacáridos para favorecer la digestión de este tipo de alimentos, a través de una enzima que se denomina la tialina, con P, tialina, o amilasa salival, que es el otro nombre que ustedes la pueden encontrar. En realidad, la saliva que nosotros tenemos en la boca no es la misma saliva que es secretada por las glándulas salivales. Lo que nosotros ya tenemos en la boca es la saliva final, es la mezcla de toda la saliva, de todos los tipos de glándulas que tenemos en la boca. Pero ese tipo de secreción es lo que denominan la saliva total. La saliva que produce cada una de las glándulas la denominamos la saliva primaria, porque es la primera parte de lo que se va a transformar después en la saliva total. Hay básicamente dos tipos de glándulas desde el punto de vista anatómico. Desde el punto de vista anatómico tenemos las glándulas mayores, que son bastante voluminosas y están ocupadas en diferentes sitios anatómicos, como y son las que están nombradas acá. Están en pares, dos al sector del lado derecho, uno al lado derecho, al lado izquierdo, al sector preauricular y un poco más interno hacia el borde posterior de la mandíbula estarían las parótidas. Por sobre el miloioideo y debajo de la mucosa, en el piso de boca tenemos las sublinguales, bajo la lengua, y las submaxilares estarían debajo del miloioideo, del músculo miloioideo, ¿no es cierto?, en la zona suprayoidea, en la zona lateral suprayoidea, sobre el yoides, entre el yoides y la mandíbula, que corresponde a las glándulas submandibulares o submaxilares, dependiendo de cómo la encuentren en la literatura. Básicamente tenemos también una gran cantidad de glándulas menores que están diseminadas por gran parte de la boca, y no solamente en la boca, sino que también hacia la garganta y hacia el árbol bronquial. También tenemos unas glándulas que simulan las glándulas salivales parecidas a las que tenemos en la boca. Pero visto desde el punto de vista bucal solamente, tenemos una gran cantidad de glándulas que se ubican debajo de la mucosa del labio, debajo de la mucosa de las mejillas, debajo de la mucosa del paladar, sobre todo en la zona posterior, en parte del velo del paladar. Tenemos debajo de la lengua, los bordes laterales y debajo de la lengua y por sobre el dorso también, sobre todo en los sectores más posteriores, tenemos algunos tipos de glándulas salivales menores que también vierten su secreción a la boca. Entre todas, más o menos son entre unas 700 y 1000. Son pequeñitas, pero conservan, como las glándulas mayores, una arquitectura similar. La única diferencia es que la glándula mayor suma más y más. O sea, eso es como una gran cantidad de glándulas menores en una glándula más grande. Eso es básicamente la diferencia. Pero estructuralmente son muy similares, entonces vamos a ir viendo los tipos de glándulas y los tipos de secreción y vamos a entender que la estructura es similar en ambos casos. ¿Cuál es la estructura glandular o tisular básica de una glándula?
Tenemos que recordar que como todo órgano tenemos una parte que es funcional y una parte que es de soporte. La parte funcional, acuérdense que nosotros la denominamos parénquima. Decir parénquima funcional en realidad es una redundancia, porque el parénquima es la parte funcional del órgano. Y el estroma corresponde a todo el soporte de tipo conectivo, los vasos, los nervios, todo lo que está rodeando y ayudando a que esta glándula funcione. En el caso del parénquima, como estas son glándulas de tipo compuestas, por lo tanto están compuestas por un sistema ductal bastante importante, un verdadero arbolito de ramitas, ¿no es cierto?, del sistema ductal. Tenemos dos partes en estas glándulas que son lo que llamamos parénquima. Una parte que produce la saliva, que le vamos a denominar adenómeros, y una parte que conduce la saliva, que le vamos a llamar sistema ductal. Esto es lo básico de una glándula de secreción. Entonces tenemos adenómeros, que son la parte donde van a estar las células que producen la secreción, y el sistema que transporta, que le vamos a llamar sistema ductal. Por otra parte, en el estroma corresponde a todas las estructuras que son el soporte para que estas células parenquimatosas, tanto el adenómero como el sistema ductal, funcionen. Entonces ahí tenemos el tejido conectivo, pero insisto, no solamente el tejido conectivo, pensemos en la estructura conectiva. ¿Ya? Vamos a tener diferentes tipos de cápsulas, fibrosas, etcétera, que van a ayudar a la forma de la glándula, y también por ahí van a discurrir vasos sanguíneos. Vamos a tener capilares, que son los que llevan la nutrición, y vamos a tener nervios que van a llevar la información nerviosa, sobre todo de tipo simpático, parasimpático, para que la glándula funcione y produzca la saliva. Recuerden que nosotros nos metemos algo en la boca, empezamos a masticar, y esa es una señal nerviosa que le dice a la glándula salival: hoy tenéis que producir saliva. Vamos a ver que eso es de tipo nervioso. No vamos a entrar mucho en detalle en el funcionamiento de la glándula salival, porque eso es materia de otros cursos, pero más o menos para que lo entiendan. Y eso está considerado también estroma. Esta es la estructura básica de una glándula salival. Nuevamente haciendo la indicación anterior, si nosotros hacemos un corte, una separación, nos vamos a dar cuenta que de aquí para acá vamos a encontrar los adenómeros, que es la parte secretora, y de aquí para allá vamos a encontrar la zona ductal, donde la saliva va a ser llevada hacia la superficie mucosa, en este caso la boca. Recuerden que todas las glándulas salivales que estamos mencionando van a vertir su producto definitivamente a la boca. Y vamos a ver anatómicamente, ustedes en anatomía les van a hablar de los conductos de Stensen, o antiguamente llamado Stenon, actualmente Stensen. Todavía se usan los epónimos para referirse a estos conductos, que son los que llegan desde la glándula parótida a la boca, a las mejillas, a la zona de las mejillas. Después vamos a tener que reconocer bastante bien la configuración anatómica de todo eso. Las glándulas submaxilares vierten su producto debajo de la lengua, en la zona central, lo que se denomina la carúncula sublingual, a través de un conducto que se llama el conducto de Wharton. También lo van a ver eso en anatomía. Y las glándulas sublinguales tienen diferentes ductos, no es uno solo, sino que pueden ser varios ductos que están diseminados en el piso de la boca, que reciben los nombres de Rivinus y Bartholin, que son tipos de ductos de la glándula sublingual. No vierten como uno solo, como en el caso de la parótida y en el caso de la glándula submaxilar. Ustedes van a ver acá que en la zona donde se produce la saliva, que es de aquí para allá, tenemos lo que se denomina el adenómero. El adenómero sería la estructura donde está ubicado la zona secretora. En este caso, la célula secretora va a corresponder, tiene una cierta característica y la dibujaron bastante más esférica. Al ser esférica, al ser redondita, acuérdense que recibía el nombre de acinar, pero también ese adenómero puede ser alargado y se va a llamar tubular. Entonces,
Los adenómeros pueden ser acinares o tubulares. Después vamos a ver que los adenómeros acinares tienen un tipo de secreción y los adenómeros tubulares tienen otro tipo de secreción. Y no va a ser difícil en darnos cuenta. Si ustedes se fijan bien, acá tenemos una zona donde tenemos las células que forman, esto tienen que imaginárselo en forma esférica, como si fuera una uva. Estos en realidad no son triangulares las células, si ustedes se la imaginan tridimensionalmente, deberían ser más bien como piramidales, como una verdadera pirámide, porque necesariamente tiene que tener volumen esto, entonces tiene que ser de alguna manera piramidal, pero en el corte se ven triangulares. Y esto corresponde, las células secretoras propiamente tal, que correspondería a esta célula, y van a estar ubicadas dentro del adenómero. Nosotros vemos también acá unas células amarillentas que se ven por fuera, que en realidad no solamente están acá, sino que también deberían estar por aquí, en la primera parte de los sistemas ductales, y que son células, ¿se acuerdan de los pericitos que eran como unos pulpitos que estaban alrededor de los vasos capilares? Bueno, acá nosotros tenemos otra célula que también tiene una capacidad de contracción, una capacidad contráctil. Estas células de capacidad contráctil se denominan células mioepiteliales. Mio de musculatura, epitelial que son epiteliales, que son células epiteliales que tienen capacidad contráctil. Por lo tanto, si nosotros pensamos en la membrana basal necesariamente tendría que estar hacia el tejido conectivo, rodeando todo. Aquí estaría la membrana basal. Lo mismo acá, ¿no es cierto? O sea, por fuera de esta célula, por fuera de la célula que estamos mencionando. En rigor estricto, lo que está dentro del ducto es exterior y lo que está acá es interior. Aunque parezca medio extraño porque uno lo ve por fuera, pero en rigor estricto, como digo, la sangre circula por acá, que aquí tendríamos vasos sanguíneos, ¿no es cierto? Ya en el tejido conectivo, estaría ahí. Y acá, recuerden que las células epiteliales de por sí son avasculares, o sea, no tienen vasos sanguíneos que estén directamente, sino que tienen que atravesar la membrana basal, sus productos, ¿no es cierto?, el oxígeno, etcétera, y atravesar las diferentes capas, que aquí en el fondo es una sola capa celular, con estas células mioepiteliales de repente en algunas partes, y va a permitir que la nutrición de estas células, pero la sangre está en rigor estricto, aquí está, esto es interior, pero está por fuera. Aquí dice acino, porque está redondeado. De aquí está los adenómeros, de ahí para allá, y de aquí para acá, hasta allá, el sistema ductal. Si ustedes se fijan bien, el sistema ductal va cambiando de forma, las células son más bien cúbicas al principio, son más o menos con un aspecto cúbico, y después se van haciendo columnares, se van haciendo alargadas, y llega un momento que empiezan a aparecer células basales y empiezan a aparecer más estratos, y empieza a transicionar el epitelio, empieza a ser cada vez con más células, y llega un momento que prácticamente se confunde con el epitelio oral, con el epitelio plano estratificado que conocimos. Fíjense que estas células que están ahí, que se llaman mioepiteliales, como les digo, tienen un aspecto como de pulpito, igual parecido a lo que vimos con los pericitos. La única diferencia es que aquí está, si ustedes se fijan bien, está dibujada la membrana basal. Por lo tanto, estas células están para el mismo lado de las células tanto del adenómero como de los ductos. Más o menos hay células de este tipo que se llaman mioepiteliales, más o menos mientras el conducto tenga una capa de células. Ya cuando empiezan a aumentar la capa de células, ya no hay más células mioepiteliales. Solamente habría en los acinos siempre van a haber, y en la primera parte de los ductos mientras se mantengan con una capa de células. Cuando aumentan las capas de células ya no hay células mioepiteliales. Entonces, esta es la estructura básica de una glándula. La zona de los adenómeros, que aquí le pusieron acino, ¿por qué? Porque es redondito, y el sistema ductal, que va a ir transicionando, como les dije, de una célula cúbica a una célula alargada, a una célula cilíndrica, ¿ya? Y luego a 2 estratos, 3 estratos, multiestratos. O sea, así va transicionando hacia el final. Y esto lo vamos a ir viendo ya ahora con cada uno de los diferentes tipos de células. Acá tenemos otro esquema donde vamos a ver un
acino seroso, que va a ser relativamente redondeado, si ustedes lo ven, y esto es un adenómero tubular, ¿ya? Esta parte es un adenómero tubular, incluso está con un poquito de adenómero seroso en esta zona. Estas son zonas mixtas de glándulas de un tipo de secreción con otro tipo de secreción. Lo vamos a ver con más detalle en la siguiente diapositiva. Fíjense que esto es un ducto, acuérdense que esto es una cavidad, es un tubito. Y ese tubito acá tiene, si ustedes fijan, unas células que son más bien cúbicas y luego se empiezan a hacer columnares, y después más allá la saliva sale por acá, y va siguiendo esta dirección, va para allá. Y aquí lo mismo, ya, va para acá y termina juntándose en los conductos ya más gruesos, como una serie de canales que va llevando la salida hacia el exterior. ¿Y cuál es el exterior? Sería la boca. Si ustedes se fijan bien acá, también están mostrados ahora en forma tridimensional más o menos cuál es la forma que tendrían las células mioepiteliales, que serían así como células interconectadas. En realidad no es que sean multicelulares, sino que están conectadas ahí con otras células y de alguna manera entre todas reaccionan cuando hay una necesidad de mayor saliva. El producir la saliva demora un tiempo, por lo tanto, lo que nosotros tenemos que entender es de que cada vez que, por ejemplo, masticamos un chicle, incluso imagínense esto, agarren un limón y exprímanlo. Con el puro hecho de imaginarlo, inmediatamente uno se le llena de saliva a la boca. ¿Qué es lo que pasó? Que se produjo un influjo nervioso que hizo que las células mioepiteliales se contrajeran y eso expulsara saliva, que lleva la saliva hacia el exterior. De hecho, nosotros cuando masticamos estamos estimulando la producción de saliva. Vamos Pero, ahí, ¿sí? en la parte de lo que es conducto intercalar y conducto estriado, se supone que no tienen células mioepiteliales. ¿Se puede generar como una obstrucción ahí en esa parte que se ve como un cuellito, por ejemplo? No, es que este es un esquema nomás, van a haber células mioepiteliales acá también. Aquí van a haber células mioepiteliales, es que no están dibujadas, ¿ya? Aquí van a haber células mioepiteliales. Aquí, recuerda que te dije que las células mioepiteliales van a estar mientras los epitelios sean de una sola célula. Ahí vamos a tener una célula mioepitelial, aquí también, aquí, rodeando acá. O sea, vamos a tener células mioepiteliales en la zona en la zona de los adenómeros y en la zona ductal. Después vamos a ver qué es lo que el conducto estriado, qué es lo del conducto intercalar. En estos momentos estamos preocupándonos de los adenómeros, de la zona que produce la saliva. Aquí hay un tip para anotar. Los adenómeros serosos, en la saliva tenemos dos tipos de saliva, la saliva serosa y la saliva mucosa. La saliva serosa es una saliva fluida, muy acuosa, y que contiene básicamente amilasa salival. La amilasa salival, recuerden que es la que es capaz de producir, transformar los carbohidratos de alto peso molecular en carbohidratos más simples. Rompe las uniones entre los polímeros de los carbohidratos más, como el almidón, por ejemplo, y lo disuelve. Nosotros tenemos digestión en la boca. Cada vez que ustedes comen un pan y lo dejan en la saliva, ustedes se van a dar cuenta que se empieza como a disolver. ¿Qué es lo que está pasando? Que las enzimas están rompiendo las conexiones del almidón. Están destruyendo el almidón y lo están transformando en carbohidratos más simples. Y esos carbohidratos más simples pueden ser aprovechados por las bacterias para producirles caries. Por lo tanto, no es solamente comer azúcar lo que evita la caries, también comer pan, comer cualquier tipo de carbohidrato, sobre todo de alto peso molecular, que lo destruya esta amilasa salival, va a favorecer a los gérmenes. Así que hay que tener un poquito de cuidado con eso. Una de las cosas que van a aprender dentro de la carrera. Los adenómeros, entonces, pueden ser de dos tipos, que producen saliva serosa o que producen saliva mucosa. La saliva serosa, como les dije, es la que contiene principalmente este componente, la amilasa salival. La célula del acino seroso o del adenómero seroso, preferiríamos hablar de adenómero seroso, tienen este aspecto, pero recuerden que esto es un corte. Esto está cortado. La gracia del adenómero seroso, que como es como una uvita, como algo redondito, yo en el sentido que lo corte lo voy a ver redondo siempre. Si yo tomo esto una esfera y la corto por la mitad en cualquier dirección, la voy a ver esférica.
siempre nunca va a perder la forma redondeada. Entonces, un tip para reconocer que lo que estoy viendo es una célula serosa, una célula que produce saliva serosa, es que vamos a ver que los núcleos están polarizados hacia la zona basal, están más cercanos a la zona basal, y se ven redonditos, siempre se van a ver redonditos, ustedes los van a ver siempre como bastante redonditos. Los gránulos de secreción habitualmente en este tipo de células son pequeñitos, entonces a lo mejor vamos a ver algún tipo de gránulo de secreción, ¿ya? Pero son muy minúsculos, prácticamente no se aprecian. Pero sí tenemos que entender de que esta célula tiene una gran cantidad de retículo endoplásmico rugoso, porque tiene que producir estos gránulos de secreción. Por lo tanto, si tenemos alto retículo endoplásmico rugoso, tenemos que acordarnos de que eso significa bastante proteína ácida. Y si tenemos bastante proteína ácida, eso significa que tiene una cierta afinidad con la hematoxilina. Por lo tanto, los citoplasmas de estas células van a ser levemente basófilos, no tanto como el núcleo. El núcleo se va a ver bastante más basófilo porque, por definición, porque tiene mayor cantidad de ácidos nucleicos y cosas ácidas. Por lo tanto, atrae mucho más a la hematoxilina. Recuerden que es un colorante básico. Las células mioepiteliales van a estar por fuera. En el corte prácticamente se van a ver como una cosa así pequeña, no como el pulpito que vimos en el dibujo, porque obviamente eso ya es una figura tridimensional, eso tendríamos que verlo con un microscopio electrónico de barrido para poder verle la forma. Y de hecho, creo que más adelante hay alguna foto por el estilo. Y obviamente aquí ejerce su secreción hacia el interior del lumen. Aquí significa que el corte no pasó por la zona de salida del lumen, porque el lumen, por ejemplo, si estuviera por aquí, nosotros veríamos el conducto excretor, lo veríamos, y que luego viene la célula, ¿cómo se llama?, del ducto intercalar en este caso. La veríamos así. Y por ahí saldría la saliva hacia afuera. Aquí no lo vemos porque obviamente el corte no pasa por el lugar donde está el ducto. Y es por eso que no lo vemos, no es que no exista. Siempre les planteo esta forma de recordar esto. Imagínense que esto es una pizza con un salame. Listo. ¿Sí? Y ahí incluso estos granulitos de secreción es orégano. ¿Ya? Todos conocemos una pizza. Entonces, y si le ponemos un salamito acá al lado, es redondito, ¿no? Es igual a una pizza, ¿no es cierto? Entonces cuando usted en el microscopio o en una figura vean una pizza, pero ojo, una pizza con salame, donde el núcleo va a ser basófilo y el citoplasma de la célula va a ser levemente basófilo, no es tan basófilo como esto. Eso nos va a llamar la atención y nos va a decir, nosotros vamos a ver al tiro que eso es una glándula de tipo serosa. Este es más o menos ya un dibujo más bonito. Aquí estaría la membrana basal, falta aquí a lo mejor una célula mioepitelial que también tendría que estar a este lado de la membrana basal. Se fija que tiene hasta mitocondria, ¿no es cierto? Aquí están los gránulos de secreción, etc. Y tiene harto retículo endoplásmico rugoso. Y fíjense que el núcleo está desplazado, ¿ya? Y es redondeado y está desplazado hacia el dominio basal y hacia el dominio apical es donde se elimina. Y fíjense que aquí está demostrado, ¿no es cierto?, que se unió la vacuola de secreción y se abrió hacia el medio externo. ¿Por qué? Porque este es un tipo de secreción merocrina. Recuerden que aquí tenemos uniones, incluso aquí hay uniones más tipo tight junction y todas esas cosas que nosotros vimos en el primer semestre. Seguimos. Ahí tenemos entonces, fíjese, núcleo redondeado, nunca va a ser tan perfecto el corte, ¿ya? Aquí, incluso esta célula que se ve ahí probablemente sea una mioepitelial, eso es lo mismo, ¿ya? Pero imaginemos que esto más o menos ahí, una cosa así. Esa sería una célula y se tiene relativamente basófila. Entonces, si nosotros vemos núcleos redondeados en el dominio apical, quiere decir que esa glándula
es de tipo seroso. Y además, fíjense que el adenómero es relativamente redondeado. Por lo tanto, esto que lo que es un acino seroso, es una glándula de tipo seroso. Por lo menos esta parte. En otro dibujo, nosotros vamos a ver, por ejemplo, esto. Fíjense que los gránulos de secreción son bastante densos, es por el tipo de preparación. Fíjense que el adenómero es bastante redondito, tiene una forma más o menos redondeada. Y el núcleo de la célula, acuérdense que los cortes para microscopía electrónica de transmisión son muchísimo más finos que los cortes que se usan para una microscopía óptica. Pero aquí, afortunadamente, el corte pasó justo por donde están los núcleos, y aquí estaría el lumen, fíjense bien pequeñito, y se alcanza a ver, a distinguir una pizza como con 4 trozos. Entonces los gránulos de secreción van a ir a parar acá, y aquí está el lumen del acino seroso o el adenómero seroso. Aquí lamentablemente no se ve una célula mioepitelial, pero la célula mioepitelial debiera, una cosa así, debiera estar aquí, ¿ya? Y ahí su núcleo, etc. A lo mejor le podríamos ver los bracitos en alguna parte, no está distinguible muy claramente. Es porque no pasó justo por el corte por el lugar donde correspondía. Acá no se ve núcleo y acá tampoco, recuerden por lo que les dije, porque el corte tiene que ser mucho más finito, entonces puede ser que justo el corte no pasó por donde estaban los núcleos nomás, ¿ya? Y por eso no se alcanza a ver. Recuerden que las células no son triangulares, son piramidales, son una verdadera pirámide. ¿Para qué? ¿Para que completen la estructura tridimensional de la esfera. Tiene harto retículo endoplásmico rugoso, se alcanza a ver acá en la microscopía porque se ven como estas líneas punteadas, como un pequeño punteado, por eso se llama el retículo endoplásmico rugoso, que es donde se generan las proteínas. Recuerden que ahí están los ribosomas, y esos ribosomas son los que, con el RNA mensajero más el RNA de transferencia, conforman las proteínas que van a ser secretadas. Los citoplasmas con HE, con hematoxilina eosina, se tiñen relativamente basófilos y sus núcleos están desplazados hacia la zona basal y son redondeados. ¿Qué podrían ser eso? ¿Qué sería? Gránulos. Esta es la célula, estos serían los gránulos de secreción, las vacuolas de secreción. Para que la célula se vea en una microscopía electrónica de transmisión, tiene que ser tratada con minerales. Entonces, las proteínas captan ciertos minerales, y como esto está lleno de proteínas, esos minerales son metales, en realidad, metales pesados. Y al ser capturados los metales pesados, después los electrones no pueden pasar, por eso se ven oscuros, se ven negros. Se llama electrón densos, o sea, son densos para los electrones. ¿Por qué? Porque esta es microscopía electrónica. Acuérdense que no usa luz, usa electrones. Entonces, estos serían los gránulos de secreción. Recuerden, la pizza redondita, bastante redondita y con núcleo redondo, que uno se lo puede imaginar como trocitos de salame, eso es un acino seroso, de todas maneras. Y ahora hay unas pizzas media alargadas. ¿Por qué? Porque tiene un aspecto tubular, es como una pizza alargada. Se fijan, ya no es redondito, sino que es medio alargado. De hecho, si por aquí estuviera el conducto excretor, ya veríamos una cosa así. Por ahí veríamos el conducto excretor. ¿Sí? Alargado. Y ahora tiene otras dos características que lo diferencian. Una, el núcleo. Fíjense, el núcleo está mucho más desplazado hacia basal. El otro estaba por aquí. En cambio, este está mucho más desplazado. Y fíjense, no es redondo, sino que es como aplanado. Entonces yo me lo imagino así como con un trocito de tocino o con... Y a otro tipo de pizza. En vez de tener un salame, tiene, no sé, un trocito de una anchoa, no sé, o algo así. ¿Ya? Una pizza de anchoa es adenómero mucoso. ¿Y qué es lo que hace el adenómero mucoso? Habitualmente son más grandes y son tubulares, pero va a depender del sentido del corte. Si nosotros el tubo lo cortamos justo en el medio y lo miramos, a lo mejor lo vamos a ver redondeado, pero si lo cortamos en forma longitudinal, lo vamos a ver bastante más alargado, o incluso oblicuo, lo vamos a ver más o menos de esa forma, oblicuo, ¿ya? Entonces, imagínense una cuestión así, ya, un tubo. Si yo lo corto en este sentido, obviamente lo voy a ver redondeado, pero si yo lo corto
En este sentido lo voy a ver alargado, y si lo corto oblicuo lo voy a ver más alargado. Este lo más probable es que sea un corte oblicuo, porque no es tan alargado, pero no es redondito. Y la otra cosa que quiero que recuerden es que los núcleos son aplanados y están mucho más desplazados hacia basal. También hay células mioepiteliales, aquí están bien las células mioepiteliales por fuera. Y la membrana basal rodeando todo. Recuerden que esto también es exterior, porque eso va a terminar en la boca después. Las células contienen mucinógenos. Esto que se ve aquí estos en realidad son gránulos de secreción, pero que contienen mucina. ¿Se acuerdan qué otra célula producía mucina? Las caliciformes. Las caliciformes. ¿Y cómo se teñían con la hematoxilina eosina? Lo dije en la primera parte. No se teñían. No se teñían. Entonces, ¿cómo van a hacer estas células? ¿Se van a teñir o no se van a teñir? No se van a teñir. No se van a teñir con la hematoxilina. Van a ser blanco, pero va a depender netamente de la tinción que se utilice. Exacto. Entonces, si yo quiero ver esos gránulos de secreción, ¿cómo tendría que teñirla? Con paz o musicarmín. ¿Se acuerdan? Y ahí se van a ver gránulos rojos. Y en ese caso, vamos a ver que los granulitos se van a ver rojitos. Y ahí los vamos a poder distinguir. En rigor estricto, estas células se ven células claras con la hematoxilina eosina. Con la hematoxilina eosina, entonces, estas células se ven claras. Y los núcleos aplanados y tinción con HE, que prácticamente no se tiñen, o sea, células claras, ¿qué es lo que son? Células mucosas. Los mucinógenos, en el fondo, es mucina. La mucina es una glicoproteína, como les dije, que no tiene afinidad tintorial ni por la hematoxilina ni por la eosina, y por eso no se tiñe. Pero sí se tiñe con el PAS y con el musicarmín. Y estos adenómeros producen una saliva rica en mucina. Entonces, ¿se acuerdan del mono anterior? Que el núcleo era redondeado, aquí el núcleo es aplanado. ¿Lo ven aplanado? Aquí están los retículos endoplásmicos rugosos, aquí está el Golgi seguramente, y aquí están los gránulos de mucina, de mucinógeno. La mucina es la proteína lubricante, es la proteína que hace que cuando ustedes toman un hilo de saliva y lo hacen así, o le meten algo, cuando ustedes estén atendiendo pacientes, y le pongan el espejo en la boca al paciente, después sacan el espejo muchas veces un hilo de saliva que va a ir así, y después lo hacen así, se quedan todos manchados. No es muy bonito esa figura, pero les va a ocurrir muchas veces. Es la parte lubricante de la saliva, es la que impide que los dientes se peguen a las mejillas, es lo que permite la lubricación de las mucosas. Ahora imagínense una vida sin mucina. ¿Se pueden imaginar cómo podría ser? Hay una enfermedad que se llama síndrome de Sjögren, donde se destruye la parte secretora de las glándulas salivales y dejamos de tener saliva. Se empieza a producir cada vez menos saliva y llega un momento que prácticamente no produce saliva, o muy poca. Entonces ya no tienes el efecto lubricante de la saliva. Por lo tanto, se te pega la lengua al paladar, para hablar es muy difícil, tienes que andar tomando agua. Es una enfermedad bastante desagradable. ¿Ya? ¿Mascarillas también? Y muchísima mascarilla. Buena observación. La saliva tiene un efecto protector de los dientes, entonces tienen que imaginarse eso. Recuerden que los dientes están bañados por saliva, pero no están bañados realmente. Lo que tiene es una capita. Si ustedes hacen esto y se tacan los dientes, se van a dar cuenta que se les va a humedecer el dedo. Esa es una capita de absorción, o sea, es una capa de saliva que está adherida al diente. Basta con que cierren la boca y vuelvan a hacer lo mismo y van a notar que el diente nuevamente tiene una capita de saliva, pero los dientes no están bañados en saliva, porque si no, no podríamos abrir la boca, pues no podríamos hablar. Por lo tanto, los dientes no están en un ambiente acuoso, los dientes están en un ambiente aéreo, pero con una pequeña capita de absorción de agua. Absorción, no ab, sino que ad, con D. Absorción, que significa que está adherida, que está superficialmente adherida. Y esa capita de absorción de agua es donde se producen todos los fenómenos que después terminan en una carie. Y eso lo van a ver en cursos superiores. Pero ahora tienen que entender de que esto está producido acá. La saliva está producida en las glándulas salivales. Y esa es la importancia. Y buena la observación que hizo usted, en el sentido de que un paciente que no tiene saliva o tiene muy poca saliva suele tener más caries dentales, ¿ya? Porque no pierde el efecto protector de la saliva. Entonces, acá es fácil darse cuenta. ¿Se fijan? Los adenómeros
no son redondos, fíjense, aquí estaría el lumen, no es un lumen redondeado, ¿se fijan? Fíjense que los núcleos están bastante desplazados, los núcleos están súper desplazados y las células prácticamente no se han teñido. Lo que podemos ver los extremos de algunas células, los límites, porque ahí hay algo de citoplasma, ¿no es cierto? Esto es lo típico que nosotros vemos en un tejido glandular. Esto sería los adenómeros, la zona donde se produce la saliva. Adenómeros, ¿de qué tipo entonces? ¿Seroso o mucoso? Sería mucoso. Mucoso. ¿Ya? Y acuérdense que esto es un corte, por lo tanto, ustedes tienen que imaginarse que este ducto, este adenómero va a ir a un ducto más grande, y ese más grande va a ir juntándose con otros que vienen de otros lados, y van a terminar en estos ductos que están acá, porque este es un corte. Recuerden que es un corte. Por lo tanto, yo no estoy viendo todo el árbol, toda la rama del árbol, sino que estoy viendo una parte del corte. Y si ustedes se fijan bien, alrededor de esto, ¿ya?, hay tejido conectivo. Eso se llama estroma. El tejido conectivo que rodea a todo se llama estroma. Este es el tejido parenquimatoso de la glándula, en el fondo donde se produce la saliva, y esto donde se conduce. Esto que está acá son ductos ya excretores que tienen ya más de una capa celular. También vamos a ver vasos sanguíneos, vasos capilares, vamos a ver nervios de repente, vamos a ver fibroblastos. Fíjense que por acá afuera tenemos tejido conectivo más denso, etc. Entonces esas son las cosas que nosotros queremos que después ustedes puedan reconocer fácilmente. Fíjense que incluso aquí de repente el ducto se puede ver en una escala más grande. Con las glándulas mucosas nosotros podemos ver lúmenes más alargados. Y eso tienen que recordar, ¿por qué? Porque tiene una forma tubular, porque son verdaderos tubitos. Obviamente no son tubos redondos, o sea, no son tubos rectos, sino que pueden ser perfectamente sinuosos. No son enrollados como los de la glándula sudorípara, eso sí, pero sí pueden ser sinuosos. Aquí está una representación de tubos mucosos bastante sinuosos, bastante con formas medio irregulares. Acá nuevamente lo mismo, los núcleos desplazados hacia basal, fíjense que aquí se ven como células claras. Hay veces que vamos a verlo, aquí por ejemplo justo vemos el de una célula, pero justo no vemos el núcleo. En cambio en esta otra sí vemos el núcleo, está ahí, ¿ya? Está desplazado. Y fíjense que el lumen ya no es redondito, sino que es medio alargado, dependiendo de la ubicación del corte, obviamente. Para hacerlo un poco más complejo, la lógica te dice que pueden haber adenómeros mixtos. ¿Qué significa un adenómero mixto? Que contiene tanto células mucosas como células serosas. En realidad, los adenómeros mixtos son básicamente adenómeros mucosos que contienen alguna estructura de adenómeros serosos. No es al revés, no es que hayan adenómeros serosos que tienen zonas mucosas, sino que son adenómeros mucosos que contienen una zona con adenómeros serosos, tal como es este. ¿Se fijan? Entonces tenemos aquí un adenómero que realmente era mucoso y tiene un agregado de células serosas. Estos agregados tienen que imaginarse lo que son como unos casquetes que están ubicados en una parte del adenómero. Y aquí tenemos una célula mioepitelial que está por fuera, esa que está ahí, es una célula mioepitelial. Entonces, estos son serosos porque tienen núcleo redondeado y estos son mucosos porque tienen un núcleo alargado, ¿no es cierto?, desplazado bastante hacia basal y no se tiñen con la hematoxilina eosina. En cambio, estos otros se tiñen medio basófilos, en la forma como lo podemos reconocer, ¿ya? Y en este caso tenemos un adenómero mixto. Acá tenemos, en esta parte, tenemos la parte mucosa, si ustedes se fijan bien, y aquí hay como dos. Incluso tiene una forma como de corazoncito, ¿ya? Este es el adenómero, ahí está el lumen del adenómero, va por ahí, ¿ya? Aquí está el lumen del adenómero, va por ahí, y esta parte externa que tiene ahí y que tiene acá correspondería a estos casquetes. Estos se llaman las semilunas de Januzzi. Ahí en algún momento yo les voy a mostrar y va a estar escrito el nombre. Entonces, cuando nosotros tenemos estos adenómeros mucosos que contienen
unas zonas serosas se van a llamar adenómeros mixtos. Hay algunas glándulas que tienen adenómeros mixtos. Varias de las glándulas, de hecho, tienen adenómeros mixtos. Hay algunas que son solo mucosas y otras que son solo serosas. Acá tenemos otro ejemplo. Aquí por ejemplo, vean el núcleo medio aplanado, núcleo aplanado, núcleo aplanado y un lumen un poco más grande, ¿se fijan? Esto sería la parte de la zona mucosa. Ahora, el corte está un poco grueso, por eso hay un poco de superposición de estructura, porque si ustedes se fijan bien, aquí hay un pedazo también de célula mucosa y aquí hay otro. Y en cambio esta otra célula que está acá, ¿ya? Sería eso, ¿ya? Aquí hay otra, ¿no es cierto?, etcétera, formando como un casquete externo, ahí hay otra, con el núcleo redondeado. Estas serían células, fíjense, núcleo redondeado, ¿ya? Serían adenómeros serosos que están como un casquete alrededor o al lado de los adenómeros mucosos. Estos se denominan semilunas de Januzzi. Y aquí esta es lo más probable que esta célula que está ahí sea una célula miopitelial. Acá tenemos más de lo mismo. Recuerden que los de las células serosas, núcleos redondeados, y los gránulos de secreción eran bastante electrondensos, eran bastante densos. En cambio, los de la célula mucosa, fíjense, los núcleos bastante más aplanados hacia la zona más basal, y los gránulos de secreción son electronlúcidos, o sea, en el fondo tampoco captan mucho electrones, en cambio estos otros se ven más oscuros, y núcleos redondeados. Entonces, este sería el adenómero mucoso que tiene este agregado de células serosas. Y esto es un adenómero mixto, ¿correcto? Entonces, cuando hablemos de adenómeros mixtos, vamos a ver los dos tipos de células. Después vienen, recuerden que por fuera nosotros tenemos estas células que son como unos pulpitos. Y acá se ven, fíjense, estos serían los adenómeros, ¿ya? Que son no son tan redonditos, por lo tanto lo más probable es que sean adenómeros mucosos. Y vemos aquí las células que están como un parche, seguramente aquí debe estar el núcleo de la célula, ¿ya? Y forman como una recubierta por fuera, que se une después a las otras células miopiteliales, etcétera, etcétera. Todas estas que están haciendo este trabajo, ¿no es cierto?, como de una malla alrededor de los adenómeros y de los ductos, de la parte inicial de los ductos, se denominan células miopiteliales. CM aquí significa célula miopitelial. Le pondría una E también para no confundir. Célula miopitelial. Y estaría por fuera y estarían, como les digo, rodeando. Aquí lo que se hizo, se disolvió la membrana basal, porque también la membrana basal debería estar completamente rodeando ambos tipos de células. Se parecen a los pericitos, que hacen como una cosa parecida. Por ejemplo, cuando tú te metes algo a la boca en este momento, incluso te digo, imagínate que estás exprimiendo un limón, inmediatamente se te llena la boca de saliva. ¿Cómo se produjo saliva tan rápido? No, pues no se produjo tan rápido. Lo que pasa es que tú tienes saliva en los ductos y las células miopiteliales ante ese estímulo se contraen y al contraer sale saliva. Y eso lo producen las células miopiteliales. Acá está, ¿te fijas? Aquí está la célula, esto es un acino seroso porque es redondito, redondeado, ¿ya? Y fíjense que aquí la célula tiene, la célula miopitelial está ahí, ya está unida, ahí hay una, que hay otra. En realidad, en rigor estricto, estas se unen un poquitito entre unas y otras, no son tan separadas. Aquí están como para esquemáticamente mostrarlas como algo separado. Fíjense que también la membrana basal estaría cubriendo todo esto. Y por fuera de esto está la sangre, ¿ya? Por fuera de esto están los vasos sanguíneos, los vasos capilares, etc. Vasos capilares más que vasos sanguíneos más extremos. Y son células con capacidad contráctil. Su actina, ¿ya? Ahí estaría para la casa. ¿Por qué tienen capacidad contráctil las células miopiteliales? Eso con respecto a la secreción. Adenómero redondeado, ¿qué es lo que era? Seroso. Seroso. Acuérdense que son redonditos los núcleos.
Los adenómeros serosos, que son redonditos, tienen un tipo de conducto, apenas sale el acino, que se denomina conducto intercalar, que es la primera parte del ducto. Es la primera parte del ducto. Solamente los tienen los acinos serosos, o sea, los adenómeros serosos, las que son glándulas serosas solas, no las glándulas mixtas. Esta otra es una glándula mixta, porque contiene acino. Esta parte sería la parte tubular de la glándula. Esto sería mucoso, ¿cierto? Esta sería la parte mucosa y esta es la parte serosa. Por lo tanto, este es un adenómero mixto. Y este es un adenómero solo mucoso. Quiero que revisen después, cuando tengan más calma, cuando vean este mono, vean los límites. Aquí está denominando el nivel del adenómero. Aquí el límite está acá, en este otro el límite está aquí, y en este otro el límite está acá. ¿Se fijan? Lo pueden ver, ¿no es cierto? Entonces, Sí. ahí y ahí. Entonces, ahí está determinando cuáles son los límites de los adenómeros. Fíjense lo grande de los adenómeros mucosos en relación a los adenómeros serosos. Los serosos son chiquititos y son más redonditos. Esto es tubular y esto es acinar. Túbulo, acino. Entonces, redondito, redondito seroso, alargado, aplanado, mucoso. Solamente los serosos tienen inmediatamente saliendo del acino, viene un ducto pequeñito donde las células son cúbicas. ¿Se fijan? Son cúbicas. Solamente los que tienen acinos serosos. Esas células cúbicas de una sola capa celular, o sea, de un epitelio simple, hacen un ducto. Si ustedes hicieran un corte, nosotros veríamos una cosa así, ya veríamos el lumen, ¿no es cierto? Y veríamos una cosa así, parecido, pero con el núcleo en el medio ahora, no va hacia basal. Y tiene una forma cúbica. Eso se denomina conducto intercalar. El conducto intercalar, entonces, es de un aspecto cúbico, tiene un aspecto cúbico. De hecho, hice el lumen muy pequeñito, en realidad el lumen debería ser mucho más grueso. Conducto intercalar, solo acinos serosos son las que contienen conductos intercalares. Las que son mixtas o las que son solo mucosos no tienen conductos intercalares, ¿correcto? Este conducto solamente conduce la saliva, o sea, la saliva viene de acá hacia allá y no es modificada. Pero si ustedes se fijan bien, tanto en las células serosas como las células mixtas, sí tienen un conducto de una capa celular que tiene un aspecto diferente. De hecho, aquí lo pintaron, si ustedes se fijan bien, lo pintaron en gris y le pusieron unas estriaciones, unas rayitas. ¿Qué es lo que son esas rayitas? Son invaginaciones de la membrana celular, es una cuestión así. Y en esta zona de la célula hay una gran cantidad de mitocondrias, ¿ya? ¿Y por qué hay una gran cantidad de mitocondrias? Porque aquí se hace un intercambio. Estas células modifican el contenido de la saliva. Aquí la saliva es modificada. La saliva que sale acá es modificada por estas células. Y estos conductos por estas estrías se denominan conductos estriados. Y si ustedes se fijan bien, ya no son cúbicas, sino que son columnares, son células más bien columnares. Todavía tenemos células miopiteliales por fuera. Acá tenemos células miopiteliales, aquí tenemos miopiteliales, 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 miopiteliales. Lo mismo acá, 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 acá. Ya. Entonces, en toda glándula que tenga saliva de tipo serosa, que sería esta y esta otra también, porque esta es mixta, tiene de los dos tipos de saliva, ¿ya? Va a haber un conducto estriado. ¿Y qué es lo que hace el conducto estriado? Modifica la saliva, la modifica, le cambia algunos componentes. Después vamos a ver cuáles son esos componentes que cambian. Solamente quiero que lo reconozcan desde el punto de vista histológico antes que se nos acabe todo el tiempo, ya estamos más o menos en la hora. Y
los acinos solo mucosos no tienen conductos estriados. Tampoco tienen, y como les dije, los que tienen intercalares solamente son los de tipo seroso, no los seromucosos ni los mucosos. Y los de seromucoso no tienen conductos intercalares, en cambio, conductos estriados sí tienen estos dos. Eso es como concepto. Esto es para que vayan entendiendo más o menos cómo es el arbolito. Tienes que pensar que es un arbolito al revés. Estos redonditos estarían los adenómeros, estos serían los conductos intercalares, luego los conductos estriados, después los ductos que van recogiendo la saliva y se van haciendo cada vez con más células, y llega un momento que el conducto excretor es de múltiples capas celulares y se parece ya más al epitelio oral propiamente tal. Los acinos serosos, los que son de secreción solo serosa, contienen conductos intercalares donde la saliva no es modificada y el aspecto histológico es de una célula o de un epitelio monoestratificado cúbico. Luego el epitelio se hace más columnar, se hace con células más levantadas, más altas, y aparecen unas estriaciones, lo que le dan el nombre, conducto estriado. Y este conducto estriado, la saliva que está en el interior de este conducto estriado es modificada por el conducto. Hay una modificación. Se reabsorbe cloro, se reabsorbe sodio y se libera potasio y se libera ion bicarbonato. El bicarbonato es sumamente importante para la protección de los dientes y la mantención del pH, por lo tanto, la acción que hace el conducto estriado es sumamente importante. En el caso de los acinos mixtos o de adenómeros mixtos, donde hay una parte tubular de tipo mucosa y una zona acinar de tipo serosa, por lo tanto la saliva es mixta, no contiene este conducto intercalar, pero sí contiene el conducto estriado. Y el conducto estriado hace exactamente lo mismo con la parte serosa de la saliva, ¿ya? La parte de saliva serosa, que la transforma, que le va reabsorbiendo sodio, le reabsorbe cloro y excreta ion bicarbonato y excreta potasio. Y en el caso de las glándulas que son solo mucosa, sus adenómeros son bastante más alargados, como pueden ver acá, y aquí la saliva es solamente mucosa y pasa directamente a un sistema ductal de una capa, de dos capas, etc. Pero no pasa por este tipo de situaciones como el conducto intercalar o los conductos estriados, que están dibujados acá. Pasan directamente y los conductos empiezan cada vez a tener más capas celulares mientras más se va acercando hacia la boca. Al principio estos ductos pequeños, ¿cierto? Estos intercalares, estos estriados, o la primera parte de estos otros, van a estar dentro de la glándula, pero a medida que se van engrosando y van transformándose en verdaderos ductos hacia afuera, el arbolito empieza a recibir las ramas y empieza a transformarse en el tronquito del arbolito, van a tener una mayor cantidad de células y eso ya va a estar fuera de la glándula, ya va a estar extraglandular. Cuando ustedes en anatomía vean glándulas salivales, se van a dar cuenta que las glándulas pueden tener lóbulos y van a tener conductos excretores. Los conductos excretores ya son pluriestratificados y ya están fuera de la glándula. Lo que está dentro de la glándula es esto otro que estamos mencionando acá. Aquí hay un esquema que más o menos representa lo mismo. Acá se ven los adenómeros que producen la saliva dentro de un lobulillo. Varios lobulillos forman un lóbulo y así, ¿ya? Y entre todos los lóbulos forman la glándula completa. Entonces tenemos que imaginarnos que aquí se produce la saliva, esta saliva pasa por un conductito, ese conductito inicial se llama el conducto intercalar, en este caso esto es una glándula serosa que podría ser la parótida, y el ducto, si ustedes se fijan bien, aquí está la flechita indicando que tiene un aspecto cúbico, y esto sería un conducto intercalar, ¿ya? Está dentro del lobulillo. Estos conductos intercalares siempre van a estar dentro del lobulillo. Aquí va a haber tejido conectivo también que rodea, etcétera, pero va a estar dentro del lobulillo. Luego, ya donde se unen varios acinos, etcétera, van a empezar a tener un conducto más de tipo columnar. Si ustedes se fijan bien, el lumen es mayor porque está empezando a
son ramas más gruesas del arbolito y, si ustedes se fijan bien, presentan estriaciones, lo que le da el nombre, conducto estriado. Y la característica es que son células más bien columnares y tienen estas estriaciones. Después vamos a ver en qué consisten las estriaciones. Esto va a ir colectando y reconectando de diferentes lugares del lobulillo para ir después a conectores mayores, que serían los que ya están fuera del lobulillo, pero todavía dentro de un lóbulo de la glándula, y cada vez van a ir aumentando la cantidad de células. Si ustedes se fijan bien, esto otro ya no representa la ramita pequeña, sino que una ramita más gruesa, una rama más gruesa, y ya empiezan a tener 2 capas de células, 3 capas de células, y empiezan a perder gradualmente las estriaciones. Mientras mantengan las estriaciones, todavía están modificando la saliva serosa. Una vez que pierden las estriaciones, ya no modifican la saliva serosa. Luego los conductos excretores van uniéndose a otros conductos excretores cada vez más grandes, y ahora ya los conductos excretores empiezan a reunir zonas o saliva que vienen de todo un lóbulo de la glándula. Por lo tanto, ya ahora los ductos ya van a tener un aspecto más parecido a esto. Van a ser con lúmenes mayores, bastante mayores. Recuerden que la membrana basal está por fuera, aquí no está hacia el tejido conectivo. Y la saliva que empieza a recolectar de varios lóbulos incluso. Y luego ya el ducto excretor, que es el que sale de la glándula, ya tiene un aspecto con un lumen bastante mayor y ya un aspecto de varias capas celulares. Y recuerden que esto va a ir transicionando hacia el epitelio oral, y cuando estos ducto excretor llegue a la cavidad bucal, ya el epitelio que vamos a tener en ese sector ya va a ser más parecido al de la mucosa de ese sector, más que al de una glándula salival. Ahora, desde el punto de vista conceptual, tenemos que entender de que las glándulas salivales nacen entre comillas, donde terminan. Ahí es donde nació en forma embriológica. Se produjo una invaginación hacia el interior y después se produjo la tunelización para formar los ductos, y los acinos serían lo más diferenciado de la glándula. Lo que está en los acinos, lo que está en los adenómeros, es lo más diferenciado de la glándula. Y lo menos diferenciado, obviamente, está eso en los ductos excretores. Por lo tanto, ahí es donde nació la glándula, se empezó a invaginar, a meter hacia adentro, hacia el tejido. Imagínense, las parótidas nacieron en las mejillas y se empezaron a meter hacia adentro y terminaron en la zona preauricular, ¿ya? Y anterior a la mandíbula, ¿ya? Y es solamente un efecto de donde nacieron. En rigor estricto, las glándulas salivales nacieron donde vierten su producto, ¿ya? El conducto intercalar, entonces dijimos que eran las células más o menos cúbicas, el núcleo redondeado habitualmente está en una zona intermedia, no muy polarizado ni hacia apical ni hacia basal, y tiene ciertas características de impermeabilidad para permitir conducir la saliva. Recuerden que estos están exclusivamente en la glándula de secreción serosa. En la microscopía electrónica aquí se ve más o menos claramente que las células más o menos son cúbicas, etc. Ya no tiene mucha ciencia entender ello. Luego las células se hacen más bien columnares, recuerden, en los acinos mixtos y en los acinos serosos. Y acá, si ustedes ven, no hay una buena unión, y esto, ¿qué es lo que hace? Esto ayuda, ¿ya?, a sacar cosas de la saliva que estaría acá arriba y a pasarlo a la sangre. Resulta que hay harta mitocondria porque se necesita mucho ATP, y estas invaginaciones y evaginaciones que presenta, esta vueltecita que presenta la membrana celular con citoplasma, contienen muchas veces también bastante mitocondria. ¿Por qué? Porque aquí necesitamos mucho ATP. ¿Por qué? Porque aquí hay bombas de sodio y potasio para permitir precisamente la reabsorción del sodio desde la saliva y volverlo a colocar en la sangre. Y entonces eso gasta mucha energía, gasta mucho ATP. ¿Por qué? Porque va contragradiente. Y también tiene que sacar el potasio que está acá y mandarlo para el otro lado, y también eliminar bicarbonato para que la saliva se empiece a llenar de bicarbonato, para tener un ion que ayuda a mantener el pH. Es fundamental entonces la acción de las células del conducto estriado. Y como les digo, tienen este aspecto donde se van a ver
las diferentes mitocondrias y las diferentes invaginaciones. Eso se ve mejor en la microscopía electrónica de transmisión. Si ustedes se fijan bien, hay una célula, la célula se vuelve más bien columnar, con el núcleo en el medio más o menos, y si fijan, vemos bastante las mitocondrias, porque como digo, estas son células que necesitan producir mucho ATP precisamente para poder mantener estas bombas funcionando. Tienen que recordar que de aquí hacia acá tiene que viajar el ion bicarbonato y el ion potasio, y desde acá hacia la sangre después ya tiene que viajar el cloro y el sodio. Aquí incluso, si ustedes se fijan bien, aquí hay un capilar, y esto sería un glóbulo rojo, otro glóbulo rojo, otro glóbulo rojo, cortados más o menos de forma medio irregulares. Eso con respecto a los conductos estriados. Aquí se ven las estriaciones, se fijan con alta mitocondria en el medio, y aquí invaginaciones y evaginaciones. Estas invaginaciones y evaginaciones se necesitan porque ahí están las bombas sodio-potasio y las que eliminan el carbonato, etc. Entonces van a necesitar una gran cantidad de producción de energía a través de estas mitocondrias, que van a producir harto ATP para que esto funcione, para que esto se mantenga en funcionamiento. Y eso en la microscopía electrónica se puede ver así, pero en la microscopía óptica, con suerte, vamos a ver una rayita, una estría chiquitita, y por eso se llama conducto estriado, porque le vamos a ver una estría. Y a medida que va avanzando en el conducto, se va transicionando el epitelio, ¿cierto? Van perdiendo las estriaciones y van aumentando las células del ducto. Empiezan a tener una capa y media, por ejemplo las basales solamente, y las otras como un pseudo estratificado, pero luego empiezan a tener 2 estratos, después 3 estratos, 4 estratos, hasta que son multiestratificados, como el epitelio oral. Nuevamente aquí, como para poder observar, tenemos células que son más bien columnares, por lo tanto, aunque no se vean muy bien la estría, pero por el puro hecho que son columnares y están en relación a acinos serosos, que serían estos que están redonditos. Acuérdense que los acinos serosos tienen, las células secretoras son de un núcleo redondeado, nos hace entender de que esto se trata de un conducto estriado. Acá tenemos ya un conducto de transición, porque fíjense que ya tenemos 2 capas celulares, etc. ¿Ya? Acá vemos adenómeros mucosos, que serían de estas células claras, y con semilunas de Januzzi, que ahí están de Januzzi, o adenómeros de tipo serosos, estarían acá. Recuerden que todo esto tiene un estroma, tiene un conectivo, tiene vasos sanguíneos, donde hay sangre, donde hay capilares, etc. Eso tenemos que entender que forma parte de la glándula. Obviamente los adenómeros y los ductos serían el parénquima, y todo el tejido conectivo, los vasos sanguíneos y todo lo demás sería el estroma. En algunas ocasiones vamos a poder ver células que están un poquito por fuera de los conductos estriados o de los adenómeros, que lo más probable es que sean núcleos de células de tipo mioepitelial. Nuevamente, adenómeros mixtos, donde vamos a tener acinos mucosos y acinos serosos, ductos. Aquí podríamos ver, por ejemplo, ductos intercalares. ¿Por qué? Porque las células aquí son más bien cúbicas, son más o menos pequeñitos, entonces el corte, justo pasó el corte por donde había un grupo de ductos intercalares, y eso nos permite entender de que esos son intercalares. Si ustedes se fijan bien, estos otros que están acá están un poco por fuera ya de la glándula, entre lóbulos o lobulillos, entre lóbulos incluso yo diría, incluso ya tienen más de una capa celular epitelial, por lo tanto estos ya son más bien conductos excretores. Esto es un cuadro donde ustedes van a ver los tipos de saliva que contiene en las diferentes partes de la boca. Las glándulas menores van a producir, tienen adenómeros más bien mixtos, por lo tanto van a haber saliva serosa y saliva mucosa, pero hay un predominio mucoso. Las células de las mejillas, de los carrillos, también van a ser mixtas con un predominio mucoso, tal como la de los labios. Las del paladar van a ser mucosas. Estas son preguntas de prueba que nosotros habitualmente
hacemos. Entonces, ¿qué tipo de secreción tienen las glándulas palatinas, por ejemplo? Y ustedes tienen que poner que son glándulas de secreción principalmente, o sea, son glándulas de secreción mucosa. Las glándulas también linguales, que van a haber algunas del sector anterior y otras del sector posterior. ¿Ya? Las del sector anterior, que se llama de Blandin-Nun, son mixtas. Estas están más profundas en el tejido conectivo. No son tan fáciles de ver los cortes porque están medio hacia el lugar, como están en la lengua, están muy cercanos a la musculatura. Habitualmente ya no están ni siquiera en un ámbito de submucosa, sino que están incluso incluidas entre haces musculares. Y las posteriores vamos a tener de dos tipos, las de von Ebner, que son de tipo serosa, que ayudan a, de alguna manera, limpiar las papilas de la lengua, y entre ellos a los corpúsculos gustativos, que es una de las cosas importantes para que se perciba los gustos, porque si no, los gustos podrían quedar eternamente, ¿no es cierto?, anclados al corpúsculo si es que no hubiera saliva. De hecho, si no hay saliva, hay pérdida de la sensación del gusto. Y las de Weber, que son más bien de tipo mucosa. Respecto a las mayores, esto sí también es una pregunta que uno tiene que acordarse, que la parótida es básicamente una glándula solo serosa. Y aquí dice solo acino seromucoso, esto está mal, aquí eso no corresponde. Es solamente saliva serosa. Entonces, cuando uno vea una glándula o un corte histológico donde solamente vemos acinos serosos, es lo más probable que sea de glándula parótida. La submaxilar es mixta, o sea, tiene sero mucoso, es mixta, tiene acinos solo serosos, solo mucosos y mixtos. Podemos encontrar las tres variedades en la submaxilar. Y va a haber un cierto predominio por lo seroso, pero va a tener bastante mucoso. Y en la sublingual ya no vamos a encontrar acinos serosos, pero sí podemos encontrar acinos mixtos o solo mucosos sí. Pero a diferencia de la submaxilar, que podemos encontrar solo mucosos, solo serosos y mixtos, o sea, de los tres tipos en forma individual. En cambio, la sublingual, o solo mucosos o mixtos, pero serosos no vamos a encontrar. Y como le dije, en la parótida, solo serosos. Ya esto ya lo nombramos. Ojo con los colores, porque de repente uno se puede confundir. Uno mira esta diapositiva y si no tiene mucho ojo, puede pensar de que lo que está viendo son, como están medio azulados los colores, uno puede pensar que estamos viendo acinos serosos. Pero no, fíjense que no se ven los núcleos redonditos en la zona basal. Y la forma son acinos medio tubulares. Por lo tanto, lo que estamos viendo es una glándula de secreción mucosa. Y vemos un epitelio oral bastante grueso. Y lo más probable es que tenga un poquito de capa córnea acá. Por lo tanto, lo más probable es que lo que estamos observando sea un corte de paladar. ¿Se fijan? Acá hay ductos. Recuerden que los ductos tienen paredes gruesas. Los capilares tienen paredes delgadas de células endoteliales. Este sería un capilar, este sería otro capilar. En cambio, esto que tenemos acá es un ducto excretor, tejido conectivo, etc. Esta es una glándula salival menor de tipo mucosa. Y recordemos que las glándulas del paladar son de tipo mucosa. Ahí tenemos otro corte, lo mismo. Y acá podemos ver que no vemos los núcleos. Si viéramos los núcleos redonditos acá, etc., y justo en este acino redondito, podríamos pensar que se trata precisamente de un acino seroso. Pero la verdad las cosas que no es eso lo que vemos, sino que vemos unos núcleos bastante aplanados en la zona más externa, más hacia la zona basal. Fíjense aquí tenemos otro vaso capilar, por lo tanto esto sería endoteliocito. No vemos eritrocitos, aquí tenemos otros capilares, endoteliocitos, ¿ya? Y por esto es probable que sean células que están un poquito por fuera, esto es lo más probable que sean pericitos. Esto léanlo ustedes con calma para que en realidad son cosas básicas que ustedes pueden verlo después para llenarlo en un cuadro de una prueba, por ejemplo. Es más o menos lo mismo que acabo de mencionar.
Nuevamente, si vemos solamente acino seroso, esto es glándula parótida, aquí tenemos ducto intercalar, y a medida que vamos viendo células más bien columnares, vamos a ir viendo, estas por ejemplo, estas son más bien columnares, estas serían ducto estriado, estos serían ducto intercalar, este redondito, y estos que ya empiezan a presentar mayor cantidad de capas celulares, incluso rodeados de tejido de mayor cantidad de tejido conectivo, y ya no tanto de célula secretora, corresponde a ductos secretores ya que están saliendo de la glándula. Podemos también encontrar acúmulos de grasa. Recuerden que la grasa es una forma de tejido conectivo, por lo tanto no nos debe extrañar tanto que exista grasa en la glándula, sobre todo en la de personas más viejas podemos encontrar más de ese tipo. Acá se ve mejor, en esta imagen, se ve mucho mejor los conductos estriados. Si ustedes se fijan bien, las células son columnares, y aquí se alcanza a ver las estriaciones, ¿ya? Que en realidad no vemos las estriaciones, lo que vemos es el acúmulo de mitocondrias que hay ahí, ¿ya? Y esto corresponde a un conducto estriado. Vemos también algunos vasos capilares acá. Ahí otro vaso capilar, por aquí otro vaso capilar, etc. Incluso algunas células relacionadas con la producción de inmunoglobulinas, como son estas PC que se llaman, serían plasma células plasmáticas. Las células plasmáticas productoras de IgA secretora, de inmunoglobulina A secretora, que es una forma que tiene el organismo de producir tolerancia inmunológica a través de la saliva. Se fijan aquí un conducto intercalar, porque las células son más bien cúbicas. Estos son ductos serosos, fíjense, aquí se notan bien los gránulos, ¿ya? Esto me da la impresión de que en realidad esto es una fotomicrografía electrónica de transmisión que la colorearon, y por eso se ve así, porque nunca se van a ver los productos de secreción tan claramente, ni las estriaciones. Pero fíjense, tenemos acinos redondeados, adenómeros redondeados y núcleos redondeados en la zona basal, por lo tanto, esos son, de todas maneras, son adenómeros serosos. En una submaxilar vamos a tener zonas mixtas, como les dije, de adenómeros mucosos con algunas zonas de glándula mixta, otras solo serosas, y en alguna parte después seguramente vamos a ver solo mucosa. Fíjense que hay unos grandes vasos, aquí tenemos tejido conectivo y tenemos varias capas celulares, por lo tanto, este es un ducto salival ya más bien excretor que está saliendo de la glándula. Aquí también, como tenemos zonas serosas, vamos a encontrar ductos estriados y ductos intercalares. Acá tenemos otra de lo mismo. Aquí estos son ductos, se fijan, esto es en azul de Mallory, que por eso se ve azul en un tricrómico, donde se ven los núcleos rojos. Tenemos varias capas de núcleo, por lo tanto estos son ductos excretores, estos ya están fuera de la glándula, por esta zona de tejido conectivo, y ya son básicamente conductos excretores de la glándula. Recuerden, núcleo redondeado, por lo tanto, aunque se vean células claras, por el tipo de tinción, corresponde a una célula de tipo serosa. En cambio, estas otras, que son de núcleos aplanados, son adenómeros de tipo mucoso. Siempre recordar que la morfología aquí es fundamental para poder interpretar una cosa u otra. Acá tenemos adenómeros mixtos, se fijan, estas son las zonas mucosas y esta es la zona serosa. La semiluna de Januzzi serían esa, y estos son los adenómeros mucosos. Por lo tanto, estos son adenómeros mixtos. Por lo tanto, ¿van a tener ducto intercalar? No, pero sí van a tener ducto estriado. Acá ya empieza a aumentar, en la sublingual empieza a aumentar ya la cantidad, y aquí ya no vamos a encontrar en la sublingual, no vamos a encontrar acinos serosos puros, sino que vamos a encontrar o mixtos o solo mucosos. En la submaxilar vamos a encontrar de todos los tipos de adenómeros, solo mucosos, solo serosos y mixtos. En cambio aquí, en la sublingual, vamos a encontrar solo mucosos o mucoserosos mixtos. Acá es lo mismo, representación de lo mismo. Entonces, es una forma de alguna manera que uno tiene como para poder reconocer los diferentes tipos de glándulas. Aquí, obviamente,
Si tenemos adenómeros mixtos, ahí vamos a poder encontrar ductos estriados, pero no vamos a encontrar intercalares. En la glándula sublingual no van a haber intercalares. En la submaxilar podrían existir intercalares y en la parótida de todas maneras van a haber intercalares. Por último, para ir terminando, la saliva. La saliva, como les dije, es secretada con dos tipos de secreción, saliva mucosa y saliva serosa. La mixta en realidad es una mezcla de las dos. Y la saliva serosa es la que contiene la mayor parte de las enzimas digestivas, que son básicamente amilasa salival, y son las que tienen una función básicamente digestiva. La saliva mucosa, por el cambio, tiene una función más bien lubricante, que en el fondo es lo que le da esta capacidad que se llama filante, cuando la saliva uno la toma y tiene como un hilo que no se corta. Esa es la capacidad lubricante que tiene la saliva. La saliva serosa es la que es modificada en los ductos intercalares y más o menos este es el esquema de lo que se produce. Esta es la parte del lumen y esta es la parte del intersticio. Por aquí estarían los vasos sanguíneos acá arriba y acá estaría el lumen donde sale la saliva, y es donde, si ustedes se fijan bien, se libera ion bicarbonato y se libera en alguna manera también, no está anotado acá, pero también pasa potasio hacia este sector. Y el cloro y el sodio son reabsorbidos, que son llevados nuevamente a la sangre. Entonces aquí estamos más o menos las indicaciones de qué es lo que pasa con la saliva primaria, luego cuando es cambiada o modificada en los conductos estriados, y ya en los conductos excretores cómo cambia y cómo es el aspecto de esta saliva. Como se le ha reabsorbido gran parte del sodio, pasa a ser bastante hipotónica la saliva final, que es la que termina en la boca. Esto, para que lo vean con mayor detalle, esto va a ir en la clase, por lo tanto ustedes lo pueden ver más en detalle, pero hay varias cosas con sus diferentes funciones dentro de la saliva, para que vean que la saliva es una secreción bastante compleja y que tiene bastantes funciones y que son súper importantes para la salud de los dientes, la salud de la boca en general y la salud del organismo en general, y también funciones digestivas bastante importantes. Solamente imagínense una vida sin saliva y desde ya pensarlo solamente es sumamente desagradable. Fíjense que tiene factores antimicrobianos de transporte, coagulación, vasoactivo, progustación, incluso células que de repente son descamadas, etc. Y las funciones de la saliva, por lo tanto, son muchas, dependiendo de todos los componentes que contiene. Va desde la lubricación, reparación de la mucosa, la formación del bolo alimenticio, el procesamiento de alimentos, porque también incluso hay algunas DNasas y RNasas que contiene la saliva. Recuerden que en los gérmenes también hay material genético, que también no es bueno que pase al organismo. También efecto antimicrobiano. Esto es importante, la inmunoglobulina A secretora, que se abrevia de esa forma, IgA-S, IgA secretora, que tiene una gracia de que reconoce los gérmenes, se pega a los gérmenes y no los destruye, sino que de alguna manera ayuda a la tolerancia, y eso impide que existan reacciones inflamatorias contra esos microbios. Si fueran IgG o IgM, que son los otros isotipos de inmunoglobulina, podríamos tener reacciones inflamatorias en relación a los gérmenes. Gracias a esto, no. Y estos otros componentes. También recuerden que hay buffer y hay calcio también en la saliva. La saliva también está saturada de calcio, es otra de las cosas que también es importante, y eso protege indudablemente a los dientes. Si la saliva no tuviera calcio, los dientes se desmineralizarían muy fácilmente y no podrían sobrevivir como lo hacen por años y años. Hay también algunos componentes buffer para mantener los pH más o menos estables, etc. Bueno, y eso es todo, estudiantes. Ha sido un agrado y nos estamos viendo en la próxima sesión.